Podemos. Hoy vamos a ver derivadas. ¿Vale? No, es que acabo de. Ok. Vamos a hacer, ya luego se la quieren repetir ahí muchas horas. ¿Vale? Le vamos a mandar el link. O el video propiamente ya para ver. Hoy vamos a ver derivadas. Maya te va a mandar un archivo donde vienen todas las fórmulas que hay que aprenderse. Ese es el punto. Pero antes de iniciar, me gustaría decir algo, como lo que les dije en límites. Va a dar la impresión de que derivar es usar fórmulas y listo ya. Pero en realidad, así como les dije que límites es una operación poderosa a la verdad, porque te permite predecir situaciones en las que realmente no podrán estar. Pero no podemos saber qué va a pasar con la materia a la temperatura absoluta, pero matemáticamente mediante límites sabemos. No hemos movido una nave a velocidad de luz, pero según la ley de Einstein, con cálculo, saber qué ocurre. Ya sabemos que se transforma en energía. Y seguramente ahorita que empecemos con los ejercicios, le va a dar la impresión que derivar es buscar la fórmula que se ajusta a la función y usarla. Pero en realidad derivar es una operación. Es como si un niño sabe hacer suma, pero poco a poco va entendiendo, una suma es reunir cosas. Por ejemplo, su juguete ya sabe que tiene 20 cajitas, de las cuales 8 son rojas, y así, ¿no? Un niño va teniendo la intuición de la cantidad y se va a dar cuenta para qué sirve sumar, lo mismo que restar. Yo tengo ya varios años en eso y termina el alumno creyendo que cálculo diferencial es uso de fórmulas y ya, para algo. Pero en realidad derivar es aprender una nueva operación. Derivar es como si un niño aprendiera a sumar. O sea, es una herramienta tan poderosa que a veces no sabemos qué es derivar. Ahorita que veamos qué es derivar, no pierdan de vista que derivar es una operación que te da una razón de cambio. Y tú dices, sí, eso sirve bastante. Para ingeniería es fundamental. La derivada para ingeniería es fundamental porque las ingenierías y muchas otras ciencias te dicen o miden razones de cambio. Por ejemplo, ¿cuál es la razón de cambio en el tiempo de fraguado de concreto? Y ven la técnica que existe para construir en el mar, en el agua. O sea, es una maravilla de técnica, ¿no? La descubrió que el maestro fue un italiano. Cómo hacer construcciones en el mar sin desviarlo. Con el modelo puedes desviar el agua. Con el diques desvían y trabajan. La bronca es cuando no pueden hacer, por ejemplo, en el mar, cómo construyeron las plataformas petroleras, cómo le hicieron, cómo colaron el hormigón que está ahí sólido. Si se mueven, con el hormigón, así digamos, los que han estado ahí saben que en tormentas el asunto es serio, pero no se destruye. Entonces, cuando estamos derivando, recuerden, derivar es una operación nueva y hay que aprender a hacerla. Ahora, necesito fórmulas, sí, muchas, bastantes, pero es una operación nueva. Entonces, no pierdan de vista esto. En teoría, aquí lo único que sabe derivar, en teoría, es Carlitos, Cortés. ¿Tú de qué escuela eres? ¿En CETES? Ella se supone que ustedes también. Sí que en teoría ya ustedes ya saben derivar, pero vamos, yo voy a hacer como que de cero, Carlitos. Porque no hemos visto nada de derivadas. Bueno, empezamos. Definición de derivada. Mi estimado Cortés, de acuerdo a lo que dice tu material, ¿qué es la derivada? Derivada es una función de la y se definen matemáticamente como y prima. Siempre que vean en cálculo una prima,
significa que es la derivada de esto. Entonces, en realidad, si la función es y, si tenemos una función y igual a f de x, su derivada es de prima. Y por eso siempre en los cursos de cálculo se empieza con límite, porque la derivada es un límite. Entonces, la derivada de una función es el límite de la función incrementada menos la función original entre el incremento de la variable independiente cuando su variable independiente incrementada tiende a cero. Y todo esto empezó por un problema del señor Newton, que se le atravesó una situación de reflexión. Antes de Newton apareció René Descartes, que era un monstruo de las matemáticas, y ya le enseñó a todo el mundo, se hizo muy famoso porque fue el que mezcló la geometría de aquel entonces con el álgebra. Y él demostró, por ejemplo, si tú tienes una recta y de esa recta conoces dos puntos, pues era muy fácil determinar un índice al que él llamó pendiente, que mide la razón de cambio de y con respecto a x. Es decir, cómo se mueve x con respecto al cambio de y. Eso ya lo sabía Newton, porque René Descartes ya lo había decidido. Pero Newton se lo llegó a preguntar, bueno, está claro que para la recta está muy fácil definir los puntos y calcular su pendiente. Y se le ocurrió preguntarse, ¿las curvas tendrán pendiente? Pues todo el mundo le dijo que no, pues no, porque la pendiente es solamente para una recta y que conoce dos puntos. Pero Newton no, se obstinó con eso y dijo, entonces las curvas no tienen pendiente. Y llegó a la conclusión de que sí. Caballero, señorita, ¿cómo te fue el examen? Qué bueno. Se le ocurrió determinar la pendiente de una curva. Como dice, ¿cómo va a tener pendiente? Porque lo que sí considero todo, en caso de que no tuviera, la pendiente debe ser variable. No, aquí es constante, donde quiera que haga esos puntos, va a ser constante. Pero aquí llegaron a, bueno, si como que todas son ciertas, entonces la pendiente que hay aquí es diferente a la que hay aquí, diferente a la que hay aquí. Entonces, él se imaginó lo siguiente. Vamos a suponer que él quiere calcular la pendiente en ese punto. Se imaginó una recta que cortaba la curva. A esa recta se le llama secante. Y ciertamente, como es una recta, pues debe tener la misma forma que dijo de Descartes. Pero él se imaginó lo siguiente: si yo soy capaz de pivotear la recta, tomarla, empezarla a eliminar de diferentes formas, es decir, ahora hacer que sea la misma, hasta que él fuera capaz de encontrar la recta que fuera tangente a esa curva en ese punto. Entonces dijo, ya está, ya está. El día que yo pueda calcularle la pendiente a una recta que es tangente a una curva en un punto dado, ese día encontraré la pendiente. Y se llegó a la conclusión, actualmente ahora se dice, la otra definición de la derivada, aparte de la que nos dio Cortés, aparte de esta, que la derivada es la pendiente de una recta en una curva en un punto dado. Esa es la derivada. Y nada más que ahora se toma como eso, el límite de la función incrementada menos la función original entre el incremento de x cuando el incremento de x tiende a cero. Ahora, ¿y qué es eso del incremento? Si se dan cuenta que a medida que tú inclinas cada vez más la recta, te das cuenta que este punto y ese punto se están acercando. No sé si notan. Por ejemplo, ese punto ya está más cerca que este está más cerca que este está
está más cerca, hasta llega un momento que ese incremento, el incremento que había antes se va reduciendo hasta que se vuelva a cero. Entonces él se imaginó, si yo soy capaz de hacer que ese incremento se vuelva a cero, encontré la pendiente. Pero bueno, eso fue lo complicado. En aquel entonces no existía eso. Por eso él se dice que él es el padre del cálculo. Él y otro personaje, paralelamente, hoy se sabe que paralelamente, porque no había forma de comunicarse, no eran de continentes diferentes. Leibniz tenía una teoría similar, pero la que no, ya saben, ¿no? Como si pusieran a Messi, a Suárez, a hablar de fútbol, ¿no? Pues obviamente el peso de Messi en el fútbol es mayor. Eso lo que diga Messi está bien dicho. Lo que dijo Newton en aquel entonces está bien dicho y no se mantuvo. Y esa es la nueva, bueno, no la nueva, también sería el viejo concepto de la derivada. Si les llegasen a preguntar en el examen, una suave, ingeniería del heroico, de la heroico de la Universidad de Navarra, también recuerden, la derivada geométricamente, vamos a ver, la derivada geométricamente es una recta que es tangente a una curva en un punto dado. Eso es geométricamente. La derivada geométricamente significa la pendiente de una recta que es tangente a una curva en un punto dado. ¿No sabes qué arregló tu hermano? ¿No sabes qué arregló tu hermano? ¿De qué? ¿Qué arregló tu hermano? ¿Sabes? Bien, Bien, sí, porque me dijo, profe, digo, no, eso es. Dice, no, a mi papá le había dicho, creo que no. Tu papá, y ya cuando veo es diferente a lo que me habían dicho, bueno, entonces habla tú ahí, lo que habían dicho una calificación y yo en la boleta apareció. Ahí sí, ya no sé. Yo creo que también se detuvo y ya se premió. Sí, eso sube. Sí. Bueno, pues eso es, chicos, esa es la derivada, digamos, la teoría, ¿no? La parte de arriba de siempre. La teoría siempre causa así como esforzor. Ahora, la derivada no es la única forma de representar, esta es una forma que es prima, pero hay varias. Está la f' de x, está y prima, o f' de x. O, por ejemplo, yo uso mucho esta y esta, de y sobre x. Hay otros que usan la magnitud. Hay muchas formas de representar una derivada. Carlitos no puedo decir que sea experto, pero pues ya conoce esa forma. Bueno. ¿Qué? Contrato psicológico de la familia ya está avisando, no te van a venir golpeada. Bueno, vámonos. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Miren, antiguamente se derivaba con la regla de los 4 pasos. A esta fórmula también se le conoce como la regla de los 4 pasos. Es lo más peor que puede haber derivadas. Cuando esté en la universidad, si les toca, hablo de ingeniería. Su profe seguramente les van a poner a derivar. Esa fórmula es lo más horroroso que hay, porque van a tardar demasiado para llegar a conclusiones que a veces parecen muy obvias. Hay profes que les van a pedir que desarrollen, y eso les va a ayudar muchísimo. Avanza, por favor. Por ejemplo, ya empecemos en materia. ¿Cómo derivamos la función y igual a 3x más 2? Como se supone que nosotros no sabemos las fórmulas, van a querer que usemos esta. Y esta es así. A ver, Carlitos, si usar la fórmula larga, ¿qué es la deriva? Y prima, ¿igual a qué? Carlos, ya Cortés lo debió saber, es el saberlo. Ella no, yo se le llevo, no.
Nosotros DGB, lo único que ve cálculos son los del área técnica. De ahí fuera nadie de las otras áreas antes. El CNC, no importa en qué especialidad esté, la derivada sí la sabe. En teoría sí la sabe hacer. Bueno, entonces, nosotros vamos a usar la regla de los 4 pasos. Paso número 1, ¿cuál es el paso? ¿Hay alguien? Ya no me acuerdo. Señorita, ¿se acuerda usted? Por la regla de los 4 pasos. No se me no. No la vieron. Se llama incrementar la función. Primero incrementamos la función. Paso número 1. Incrementamos la función. Como es 3x más 2, sería 3 por x más incremento de x más 2. Ya le incrementé. Menos la función original. La función original es 3x más 2. Sobre el incremento de x cuando el incremento de x tiende a 0. Bueno, segundo paso es hacer la operación. Digo, ya hice todos los pasos. Ahora voy a hacer la operación. Primer paso, incrementar. Segundo paso, restar. Tercer paso, dividir entre el incremento de x. Y cuarto paso, calcular el límite. Pero yo voy a hacer la operación. Sería 3x más 3 delta x más 2 menos 3x menos 2 sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Y ahí yo con mi calculador se elimina, generalmente se va a eliminar la función, porque siempre va a tener un semejante negativo. ¿Qué nos queda con entonces? Nos queda delta de x sobre nos queda el límite de 3 delta de x sobre delta de x cuando delta de x tiende a 0. ¿Y eso a qué es igual? Se elimina el delta x y queda 3. Normalmente uno responde rápido porque ya se saben las fórmulas, las generales. Pero cuando no, en teoría tendríamos que hacer eso, y eso puede llevar mucho tiempo. La primera fórmula, la de los 4 pasos, es muy larga, hay que hacer todo eso, y eso que esta función es lineal. Imagínate una cuadrada, una cúbica, una polinomial de grado 5. Tengo que aventar el binomio de Newton, después hacer el integral, va a ser una barbaridad. Por eso se inventaron las fórmulas. Avanza, por favor. No, pero me falta una. Dice la derivada de la función, ¿cuál es? Ahí sí nos están obligando a usar la fórmula, o sea, esta. ¿Cuál sería, mi estimada? ¿Cómo te llamas? Perdón, siempre lo digo tu nombre. Mari. A la Mari. Van a tener que hacer café, porque no soy a la Mari. A ver, a la Mari. ¿Cuál sería la derivada según la regla de los 4 pasos? En pocas palabras, como que te están preguntando, oye, ¿cuál es el punto final que debes resolver? Porque no te están dando el resultado tal. ¿Cuál sería la A, B, C o D? La B. No, la B no podría ser. ¿La qué? Es la C. Vamos a hacerla. Voy a borrar. ¿Puedo borrar? ¿Alá? Sí, dígame. Sí, está de acuerdo, la pasado bien. Mira, esa sabe, la le ponemos que localizar. A esa ver dónde está, como ceras. Se ahí fue. Si hace todo, ponemos un chip localizador. Se lo todos y todos, se lo puede decir que ya te lo digo. No, pero hay una aplicación así, ¿no? Yo me he activado, pero sí se me hace muy invasiva, ¿no? Que hasta leer los mensajes. Que reclaman.
O sea, pero viene dentro de la misma aplicación. No, es que O sea, pero la aplicación sí te permite estar leyendo lo que a la hora hace. sí, Quiero saber que se va a muy fácil. Sí, bueno, los militares usaban Pegaso. No está acúsame a la Serena de que usaba el software Pegaso, que espía celular al enemigo, ¿no? Así que ten cuidado, estimado Carlitos. Vamos a estar en solar. Ya en esos momentos deben estar no sé, en la clase. Mándame, Jorge. ¿Y puedes tóxica, Maris? ¿Cuáles se los así? No, libre, ¿no? Bueno, vamos a ver. Si aplicamos el paso número 1 sería incrementar la función. Sí, que f' es la derivada, se tiene igual al límite de la función incrementada. Siempre que digan incrementar la función, significa que cada vez que aparezca la x, le vas a sumar un delta x. Y vas a terminar de escribir la función casual, pero el paso 2 dice que debe prestar la función. El paso 3 dice que debes dividir todo eso que hiciste entre un incremento de x. Y el paso 4 es calcular ese límite cuando delta x tiende a 0. Así que Carlitos, ¿me ayuda nuevamente? Sí. 2x más 2 delta de x más 1 sobre delta de x. Perfecto. ¿Qué va a pasar? Se elimina. ¿Qué se elimina? El 2x, el 2x, siempre se va a eliminar la función. Se va a quedar, entonces no era la B, era la C, ¿no? Porque quedaría y de 2 delta x sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Se elimina y te queda 2. ¿De acuerdo? Así que era la C. Ahí todavía estamos con la regla de los 4 pasos. Eso también hay que aprenderse la portatura. Bueno, ahora sí, empieza lo divertido. Ya no vamos a usar esa regla. Fíjense, ya más como reto. Carlitos, ¿qué pasaría si nos dieran esta función? 3x cuadrada más 6x. Bueno, es más, le voy a poner esto bien. Más 6x cuadrada menos 8x menos 9. Por la regla de los 4 pasos. Empezando de esto, no, claro, porque tendría que ser un binomio multiplicarlo por 3. Hacer un binomio al cuadrado, multiplicarlo por 6. Hacer el binomio de x más delta de x y multiplicarlo por menos 8, menos 8, menos 9. De ahí, pues realizar la función, de ahí simplificarlo, de ahí sacar el x y eso, mínimo 5 minutos. Si de bueno, si no, y eso es demasiado, una barbaridad. Pero Carlitos ya se sabe esas fórmulas. Así que, sin hacer esta regla, ¿cuál sería el primer Carlitos? sería 6, 2x menos 8. Excelente, ya. Eso es lo que vamos a aprender hoy con estas fórmulas. Se supone que con esas fórmulas ya no me aviento eso, que eso sí sería barra. Tengo una idea porque eso es rapidísimo. No es presumida, sino es ver lo complicado que sería estar haciendo esto. Quiero aplicar la regla de los 4 pasos. Me va a alcanzar el pizarrón. No, ya no me alcanzó el pizarrón. Y después de eso, yo tendría que desarrollar los mismos. Sería 3 por x cúbica más 3x cuadrada delta x más 3x cuadrada de x más delta cúbica x más 6 por x cuadrada más 2x delta x
más z cuadrada de x, ya no me alcanza el pizarrón, pero después tendría que ser menos 8 por x, los 8 por delta x, menos 9 menos toda la función, hacer la operación, simplificar, y ya no va a ser un límite tan obvio como nosotros donde ya te la llevabas. Aquí seguramente nos va a meter el problema porque va a quedar un polinomio todavía confuso y hay que buscar una técnica para eliminarlo y eso nos lleva a mucho tiempo. Eso sería demasiado. Mejor nos aprendemos estas fórmulas. Ahora, ¿qué significa cada una de ellas? Por ejemplo, Adamaris, de lo que te acuerdas del curso del quinto semestre, ¿conmigo o conmigo? Adriana. Bueno, según Adriana, esa fórmula, ni la conocía, ¿qué es igual? ¿Qué es? ¿Qué significa esta fórmula? Que al último concluye es que no es una fórmula la que usa en un solo ejercicio, podemos usar hasta 4 fórmulas. Y por último concluye con una fórmula que se llama regla de la cadena, donde convergen muchas fórmulas en una sola función. Por ejemplo, yo te podría decir que esta que puse aquí la resolvería con la 5, pero la 5 te dice el orden en que derivas, no cómo derivar. Porque en la primera, la de 3x cúbica, tendríamos que usar la número 4, pero al simultáneamente tendríamos que usar la 6. Y simultáneamente tendríamos que usar la 1 y también tendríamos que usar la 2. O sea, son muchas fórmulas en una sola. Pero según vayamos a hacerlo, ustedes tendrán que irse acomodando de tal forma que ya lo diga como claro. Si era un momento que ya sin hacer nada, pues ya pueden decir el resultado de la deriva, de esa es la intención del curso. Terminando, ustedes ya sabrán derivar, nada más mientras, sigamos, debe ser esto. Bueno, vamos a empezar. Traten de relacionar las fórmulas, mastíquenla. ¿Cuándo voy a usar esta más? ¿Me decía? ¿La 1? Como en el 9, cuando nada más hay números sin variables. Cuando es de 0, ya. Por eso dice, la derivada tiene que ser de 0, ya. Pero si la variable fuera solo la x, aquí no tengo ningún ejemplo, pero si nada más fuera derivada la x solita, ¿cuál sería la derivada de esa? Según la fórmula. 1. Cuando termina la derivada de x, eso lo tiempos. La derivada de w, la derivada de t, la derivada de s, la derivada de una variable solita, siempre. Bueno, la 4 son iguales, porque es diferente. Porque la 3 es una variable simple. La pura variable no tiene potencia. Una constante por una variable simple siempre tendrá por derivada la misma constante, nada más. Por ejemplo, la derivada de 8x es 8. La derivada de 10w es 9. La derivada de 15p es 15. La derivada de 8n es 8. O sea, siempre que sea una constante por una variable simple, su derivada es la constante. Pero, ¿qué pasaría si es una constante por una variable que ya tiene potencias, o es una variable como seno, coseno, tangente? Ya es diferente. Ahí tendríamos que aislar la constante y derivar la variable por separado. Al final multiplicaré, pero antes separo. ¿Vale? Y así, lo más práctico es resolver para irse acostumbrando a las cosas. Avanza, por favor. Por ejemplo, esta. Porque Carlos ya nos dijo esa ya Carlos nos dijo. Pero vámonos ahí. Intégrelo, por favor. Capítulo de la respuesta. Y Cortés.
te das cuenta, Candela, cuando Candela llegue y pues se va a hacer el lío, o sea, se va a ir a la escuela, ya todo se va a saber. La chica no va a andar por el tiempo, ¿no? Para que le hagan las tareas y esas cosas. Ya sabes cómo son las mujeres. Ahora, tú le digas a mi esposa que le digas. No, de verdad que uno no sabe lo que hacen las mamás y las esposas hasta cuando se enferman. Le sacaron la muela a mi esposa. Bueno, no entiende, pero ya ves que debe reposar. Y ella me dijo, oye, ¿qué hay que hacer? Y yo le decía, muy machito, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Y yo digo, ¿cómo lo haces al mismo tiempo? Me dieron las dos y yo no terminaba la mitad de lo que ellas. Y me duele todo el cuerpo, por cierto. Así que bendita a las mujeres mexicanas, pero creo que nomás son las latinas. Yo no sé si las extranjeras llevan ese ritmo de vida, así que son simultáneos, tienen una vista así como radial, así como que saben muchas cosas al mismo tiempo. O sea, están haciendo una actividad y ya están pensando en que tienen que hacer esto, o sea, darse una... No, ponemos un par de ejemplos. Mira, el último sábado, vamos a ver, no creo que estamos. Ah, ya no. Bendito Dios, porque me tocó allá por los 2010, 11, era una brutalidad de coincidencia. Una era coincidencia con el 2015, o una era coincidencia con cuatro con fue, o sea, había echado que en el colegio, en el aeropuerto, pasó hace, parece que 5 años. O sea, que estaba preparando su colección y ya no mismo día. Y él decía que todo se quedará aquí, pero entonces si él sabe entonces cuando esperaba en el faro, llegaba a un camino, para eso así, y llegaba a ir al cine de San Pedro, y no está citando y usted que hay que conocer, es un examen, le acaban la mayoría. Ya cuando tiene regresado él ya se escapó y decidió por el manual, no quedó. Se perdió, o sea, no quedó, no se examen de vincular, no creo que sea eso en estudio. Antes se coincidía mucho, era muy común que las fechas ya no, desde hace 5 para nada. No hay ninguno que haya coincidido. No, se digan que quieren. No lo estoy llevando, pero. Bien, ¿quién la tiene ya? Claro. No, tendría que comentar. ¿La qué? Sí. Sí, es la de, pero ¿por qué? Porque seguramente el programa y los que no querían claro todavía, seguramente sí les causa, dijeron mi maestro esposo, ¿no? ¿Cómo te fue aquí a ahí en esa materia? Porque por supuesto la de 5 años para ahorita te digo. ¿Cómo te fue en esta? ¿Te fue bien? ¿Bien? ¿En área 8? Extra. Puro 6, 7. Bueno, en realidad, tendría que ver esa pista, las fotos, la expresa Ya llevamos 10. dile que va a haber espectáculos de alambre, de res, de los que ya quieran, porque de la realidad que dice, el Señor se está brincando, dice que quiere tener la orden de pista cuando está nombrado.
Bueno, la derivada de y sería la derivada de x cúbica con respecto a x más la derivada de 5 con respecto a la derivada de x cuadrada menos 4 por la derivada de x con respecto a x más la derivada de 7 con respecto a x. O sea que en realidad estoy aplicando la fórmula 5. Pero la fórmula 5 lo único que me dice es para ir derivando una por una, pero no sé cómo. Voy a derivar esta. Para esta, la primera voy a usar la 6, la cual dice que debes bajar el exponente, poner la misma base y restar 1. Ya. La segunda dice que si te tomas con una constante, que saques la constante y derives la variable. O sea que voy a poner 5 y luego derivo x cuadrada, pero la x cuadrada acabo de decir que la voy a derivar con la 6. Así que sería 2x. Listo. Menos. La siguiente la voy a hacer con esta, que dice que si tienes una constante con la pura variable simple, dejen la más constante. Y la última es la 1, porque es la derivada de la una constante sólida, no constante variable sólida. La derivada de una constante es 0. Así que la derivada es 0, y ahí se queda. Nada más es de forma, ¿no? Porque sería 3x cuadrada más 10x cuadrada. Hay que verlo de este modo. Datos de adelante, leves. Voy a abrir esto.